y nos vamos hasta Santa Cruz. Aún se encuentra paralizada la construcción en la escuela para que los hijos de los menonitas estudien bajo las normas bolivianas, pese que existen 19 escuelas que no cuentan con un aval del SEDUCA. Hace días se cumplió un año de la lucha por tener una escuela bajo las leyes bolivianas. En la colonia Valle Nuevo, el caso va a paso lento y aún no se puede dar fin a la construcción de dicho establecimiento, ya que se encuentra paralizada bajo un daño temido. Respecto a esta situación, Érico Suárez Melgar, apoderado legal del jefe de la colonia, Cornelius Friesen, asegura que los menonitas cuentan con 19 escuelas, en cual solamente 18 se ocupan, y van a verlos ustedes directamente. Bajo las leyes bolivianas, educar a sus hijos bajo las leyes bolivianas. Las leyes bolivianas, en Santa Cruz no tenemos ítem, y aquí 4 niños quieren una escuela. Pero cabe destacar que no están enmarcados bajo el sistema regular del Ministerio de Educación. Es más, los escolares no tienen libreta de notas y solo tienen acceso hasta primaria. Lo que se quiere hacer es un capricho que incluso se les ha tratado, hemos hecho audiencias conciliatorias antes de iniciar un proceso. Los menonitas expulsados insisten en llevar adelante la construcción, por un lado, que termine la construcción de esta escuelita, y por otro lado, de que sí, sus hijos estudien bajo las leyes bolivianas. Mientras tanto, Henry Taylor pide que sus hijos puedan acceder a la educación, como cualquier otro niño nacido en Bolivia. Sin embargo, es amenazado y no solo teme por su vida, sino la de su familia. Y esto lo hace retroceder, ya que existe una imposición por los líderes de la colonia. Los míos todavía, porque hubo tantos problemas, me dio miedo. ¿Hay temor por cómo actúan los ministros acá en la colonia? Porque hasta donde ellos nos persiguen que no podemos comprar. No podemos comprar en la quesería que yo he ayudado a construir, soy asociado, no puedo mandar leche, no puedo comprar, no puedo fiar. Y hasta que mi hijo estuvo enfermo una vez, lo he rogado que me vende unos medicamentos y me dijo la atención que atiende, y me dijo que no puedo, no quiero tener problemas con los ministros. Ellos nos han cortado totalmente que le vende algo.